su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad. Hola amigos, bienvenidos a Orientaciones para Maestros de Escuela Sabática. El tema de hoy es el más relevante de la palabra de Dios, pues no solo tiene que ver con nuestra salvación, sino con nuestro Salvador. Y así como está presente en todas las Escrituras, también es el hilo de oro que corre a través de todas las epístolas del apóstol Pedro. La lección número 8 se titula Jesús en los escritos de Pedro. Como ustedes saben, durante este segundo trimestre del año estudiaremos las dos cartas escritas por Pedro. Hasta aquí hemos abordado la temática presentada en la primera epístola. Y si yo preguntara cuál es el tema central de este primer escrito, ¿cuál sería su respuesta? Pues la carta aborda diferentes temas. Tiene mensajes para las esposas, con esposos inconversos. Presenta recomendaciones para orientar la actitud que se debe tener hacia el Estado. Habla sobre los siervos cristianos. Anima a los cristianos perseguidos que sufren padecimientos por su fe. Habla de la misión del pueblo de Dios, etc. Entonces, ¿cuál es el tema central de la epístola? Si ustedes recuerdan lo que hemos estudiado, o si leen la epístola de una vez de forma completa y atentamente, se podrán dar cuenta que Pedro comienza animando a los cristianos que están dispersos por diferentes regiones, tales como el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Los llama los expatriados y elegidos. Les asegura que tienen una herencia reservada en el cielo y los anima a permanecer fieles y a vivir una vida santa. Y en todos estos casos les presenta a Jesús como un modelo a seguir. Modelo de vida santa y modelo de sufrimiento y sacrificio. Así es que en realidad el apóstol, aunque escribe para circunstancias especiales y específicas, no se aparta del gran tema presentado a través de toda la Biblia y por cuyo objetivo el Espíritu Santo inspiró y guió a cerca de unas 40 personas a lo largo de unos 1600 años. El tema central de toda la Biblia y de la carta del apóstol Pedro es la salvación del hombre pecador por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por esta razón, antes de pasar al estudio de la segunda epístola, en el tema de esta semana repasaremos Primera de Pedro y veremos más de cerca lo que revela sobre nuestro Señor Jesucristo. No cabe dudas que el tema de Jesús es el gran tema de esta epístola y es presentado justamente por uno que tuvo una relación estrecha, personal y enriquecedora con él. Desde las primeras palabras que Pedro escribe hasta la última de su epístola, él menciona a Jesús. En el primer versículo dice, Pedro, apóstol de Jesucristo. Y en el último menciona, saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Es interesante notar que Pedro no solamente menciona a Jesús por su nombre, que significa Salvador, sino que usa la combinación de su nombre y del título mesiánico Cristo, dando como resultado la palabra Jesucristo. Recordemos que la palabra Cristo significa ungido, nombre griego del Mesías, personaje prometido por los profetas del Antiguo Testamento y ardientemente esperado por los judíos. Esto revela que Pedro ha llegado a una comprensión más plena acerca de Jesús y del plan de salvación. Y es lo que, entre otras cosas, pretende transmitir a sus lectores. La primera vez que Pedro se refiere a Jesús como Mesías fue en la ocasión cuando Jesús le preguntó a los discípulos qué decían los hombres de él. El texto dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Mateo 16:13. Los discípulos dieron diferentes respuestas. Entonces Jesús preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Fue entonces cuando Pedro, inspiradamente y sin entender a cabalidad, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A lo que respondió Jesús,
bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Lo que dijo Pedro fue una revelación divina, algo que ni él mismo entendía a plenitud. La palabra Cristo, Christos en griego, significa el ungido, el Mesías. En hebreo es Mashiach, proviene de una raíz que significa ungir, y es un término que en el Antiguo Testamento se utiliza en diversos contextos. En los tiempos de Jesús habían en Israel diferentes ideas acerca del Mesías, y ni Pedro ni sus contemporáneos entendían quién era exactamente el Mesías, qué misión debía llevar a cabo y, quizás más importante, de qué modo lo debía hacer. Lo que sí estaba claro es que descendería de David, del pueblo de Belén, según nos dice en Isaías capítulo 11 y Miqueas capítulo 5 versículo 2. Y ellos, en su imaginación, pensaron que un Mesías del linaje de David haría lo mismo que David, es decir, vencer a los enemigos de los judíos. Ellos esperaban ser liberados del yugo romano. Así que cuando Pedro llama a Jesús el Cristo, es decir, el Mesías, y cuando la mujer samaritana hace lo mismo, según nos dice Juan capítulo 4, versículo 25-26, y Jesús no dice nada al respecto, queda claro que Jesús aceptó ese título para sí mismo. Además, las palabras de Jesús en cuanto a dar a cada uno de sus discípulos un vaso de agua porque son de Cristo y llevan su nombre, según Marcos 9:41, dejan en claro que Jesús era el Mesías esperado. La gran diferencia de apreciación es que efectivamente Jesús había venido para realizar una obra de liberación, la liberación del pecado y del yugo satánico, y no la liberación política de los opresores romanos, como entendían los judíos de aquella época, y aún los propios discípulos. Fue por eso que todos quedaron tremendamente chasqueados cuando Jesús murió, porque nadie esperaba que el Mesías fuera crucificado por los romanos. Pero el tiempo fue pasando y bajo la dirección del Espíritu Santo, Pedro fue comprendiendo la verdadera naturaleza y misión de Jesús. Y ahora, para el tiempo en que escribió su epístola, Pedro entendía con mayor claridad que Jesús era el Mesías, y todo lo que había hecho por la humanidad se ajustaba al plan de redención. Y eso es lo que transmite en 1 y 2 de Pedro, donde usa la expresión Jesucristo por lo menos 15 veces. Pero Pedro no solo entendió que Jesús era el Mesías esperado, sino que este Mesías era divino y el Hijo de Dios, que había venido para liberarnos de nuestros pecados, para otorgarnos la salvación. Pedro sabía que el Mesías era Dios mismo y que Jesús era el Mesías, el Cristo. Pedro sabía no solamente que Jesús era el Mesías, sino también que era el Señor. El título Señor es una clara referencia a la deidad y Pedro usa reiteradamente esta expresión para referirse a Jesús. Por ejemplo, en 1 de Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En 2 de Pedro capítulo 1 y versículo 8 dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 14 dice: sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Y el versículo 16: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. De esta manera, Pedro una y otra vez se refiere a Jesús como el Señor Jesucristo. También Pedro, al igual que otros escritores del Nuevo Testamento, describe la relación entre Jesús y Dios con las palabras Padre e Hijo. Por ejemplo, en 1 de Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y en 2 de Pedro 1:17 se describe a Jesús como el Hijo amado. De esta manera se va conformando primero la idea,
y luego la doctrina de la divinidad de Cristo. En varios textos de la Biblia se expresa claramente la divinidad de Jesús, como por ejemplo en Juan capítulo 1, versículo 1, Juan capítulo 20, versículo 28 y Romanos 9, versículo 6. Y Pedro en su segunda carta expresa esta verdad claramente cuando se refiere a Jesús como nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro capítulo 1 y versículo número 1. En este texto, de acuerdo a la construcción gramatical del original griego, Pedro no se está refiriendo a dos personas, es decir, a Dios el Padre y a Jesús, sino a una sola, a Jesús, a quien califica de Dios y Salvador, pues en el original griego el mismo artículo definido es utilizado tanto para Dios como para Salvador. Y desde el punto de vista gramatical, significa que tanto las palabras Dios como Salvador se utilizan para referirse a una sola persona y que en este caso se refiere a Jesús. De lo contrario, el apóstol hubiera usado dos artículos, uno para la palabra Dios y otro para la palabra Salvador. De este modo vemos en Pedro una presentación clara de Jesús, no solamente como el Mesías, sino también como Dios mismo. Y esto es lo grandioso, porque vemos a Dios mismo obrando nuestra salvación. Eso es lo que dice el apóstol Juan en el capítulo 1 de su Evangelio cuando menciona: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el versículo 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El apóstol Juan, así como Pedro, se refiere a este Verbo, a Dios mismo, como un cordero para ilustrar la salvación. En el versículo 29 expresa: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pedro lo expresa de esta manera en el capítulo 1 y versículos 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. En estos textos Pedro describe la importancia de la muerte de Jesús para obrar nuestra salvación. Y para ello usa dos figuras. Número 1, la redención, y número 2, los sacrificios de animales. Veamos primero el concepto de redención. En la Biblia este concepto se usa de varias maneras, pero siempre está asociada a una acción liberadora. En el Antiguo Testamento, cuando una persona caía en desgracia económica y perdía sus bienes e incluso su libertad, transformándose en un esclavo, existía la posibilidad de que el pariente más cercano pagara un precio de rescate para salvar de esa situación a su familiar. En el libro de Levítico, capítulo 25 y versículo 25 dice: cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. De este modo el pariente podía utilizar dinero para comprar nuevamente a aquello que había sido vendido a causa de la pobreza propia. En los versículos 47 al 49, en relación a los esclavos, leemos: si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere, y tu hermano que está junto a él empobreciere, y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo, o a alguno de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará. Así que la palabra redimir significa rescatar, significa comprar. El término era usado específicamente con referencia al pago de la libertad de un esclavo. La aplicación de este término a la muerte de Cristo en la cruz significa exactamente eso. Jesús pagó el precio de nuestra liberación del pecado, de acuerdo a lo que nos plantea Mateo 20, versículo 28
y 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 6. Su muerte fue ofrecida a cambio de nuestra vida. De hecho, la Escritura dice claramente que la redención solo es posible a través de su sangre, según Colosenses 1, 14, y de esto es exactamente lo que está hablando Pedro. Aquí en Primera de Pedro informa a los lectores que el costo para comprarnos nuevamente, para redimirnos de nuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no fue nada menos que la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. De este modo, Pedro evoca el concepto de sacrificios animales. El pecador traía un cordero sin mancha al santuario. Luego posaba sus manos sobre el animal, según nos plantea Levítico 4, 32 y 33. El animal era degollado y un poco de su sangre se colocaba sobre el altar. El resto era derramado en la base del altar, nos dice el versículo 34. Y entonces, la muerte del animal del sacrificio proveía expiación por aquel que ofrecía el sacrificio, nos dice el versículo 35. Es decir, el cordero sacrificado ocupaba el lugar del pecador. Y lo que Pedro está diciendo aquí es que Jesús murió en nuestro lugar y que su muerte nos redimió de nuestra antigua vida y de la perdición que de otro modo sería nuestra. Esto ya lo había profetizado el profeta Isaías 800 años antes de Cristo, cuando escribió en el capítulo 53 de su libro: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y Pedro dice que Cristo padeció por nosotros, y que no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Además, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. En otras palabras, nosotros como pecadores merecíamos morir, pero Jesús, como el divino Cordero de Dios, ocupó nuestro lugar siendo sacrificado por nuestros pecados. En esto consiste el plan de salvación. Pero eso no es todo, pues lo que sella plenamente el plan de salvación es su gloriosa resurrección, y es lo que nos da una esperanza viva. Pedro dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Y es precisamente una esperanza viva porque es una esperanza que descansa en la resurrección de Jesús. Gracias a la resurrección de Jesús, los cristianos pueden esperar una herencia en el cielo, lo que no perecerá ni se desvanecerá, según el versículo 4. De hecho, la resurrección de Jesús de los muertos es una garantía de que nosotros también podemos ser resucitados. Nos plantea 1 de Corintios capítulo 15 y versículo 20 y 21. Como lo dice Pablo: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. 1 de Corintios capítulo 15, versículo 17. Pero el versículo 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Así, la esperanza del cristiano se basa en el evento histórico de la resurrección de Cristo. Él ha mostrado que Él tiene el poder de conquistar la muerte misma. Todo lo que hizo Cristo por nosotros culmina en la promesa de la resurrección. La escritora Elena de White,
en su afamado libro El deseado de todas las gentes, página 731, dice: para el cristiano, la muerte es tan solo un sueño, un momento de silencio y tinieblas. La vida está oculta con Cristo en Dios, y cuando Cristo, vuestra vida, se manifestare, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. En su segunda venida, todos los preciosos muertos oirán su voz y surgirán a una vida gloriosa e inmortal. Apreciados amigos, como resumen y conclusión podemos decir que, número 1, a través de toda la Biblia, y por cierto también en la primera epístola de Pedro, el gran tema de estudio es nuestra maravillosa salvación obrada a través de la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que está presentando Pedro. Número 2, el apóstol a través de su carta demuestra una comprensión clara de que Jesús es el Mesías prometido, el Cristo anunciado en las profecías. Y para ello se refiere a Jesús reiteradas veces con el nombre de Jesucristo. Número 3, pero además entiende y enseña que este Mesías no es nada menos que Dios mismo, hecho carne, quien nos redimió pagando un precio infinito por nuestro rescate, pues dice que este no fue ni con oro ni con plata, sino con su preciosa sangre derramada como la de un cordero sin mancha ni contaminación. Y número 4, Pedro agrega además que nuestro Redentor está vivo y que su resurrección nos da la esperanza bendita de que Él venció la muerte. Y aunque tengamos que deponer nuestra vida por causa de la fe, un día cuando Él regrese, retornaremos a la vida, como dice Pablo, incorruptibles y revestidos de inmortalidad. Estimados amigos, eso es todo por ahora. Que Dios les bendiga grandemente. Disfruten de las bendiciones y compañía de nuestro Dios, entre tanto Él regresa a buscarnos. Y si Dios quiere, les invito a que nos encontremos la próxima semana en un nuevo estudio de la Palabra de Dios.